Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a ver cuáles son las causas más comunes por las que suelen morir nuestros periquitos. Sin más, empezamos. Los periquitos australianos es una de las aves exóticas más comunes como mascota en todo el mundo y probablemente tienes o has tenido alguna vez uno de ellos en casa porque son muy bonitos, cariñosos y juguetones. Por ello, debes conocer qué riesgos pueden tener en un ambiente doméstico para evitar accidentes por desconocimiento, para prevenir problemas y para alargar al máximo posible la vida de tus periquitos. En primer lugar, las infecciones respiratorias es una de las causas principales de mortalidad en los periquitos australianos y suelen estar provocadas por el contacto con aves enfermas o porque se encuentran en un ambiente con falta de higiene y mal ventilado. Los síntomas que nos indican que nuestro periquito puede tener alguna enfermedad respiratoria, aparte de que muestre síntomas notables de dificultad al respirar, son los estornudos, las secreciones nasales, la fatiga e incluso una respiración agitada. De ahí que sea muy importante ubicar a nuestros periquitos en un lugar tranquilo, limpio y bien ventilado, que permita la renovación constante del aire para reducir de esta manera el polvo y la suciedad en el ambiente. Eso sí, siempre evitando las corrientes de aire, que también podrían provocar resfriados y problemas respiratorios. Por otro lado, los parásitos internos y externos debilitan el sistema inmunológico de los periquitos y a largo plazo son causantes de la aparición de enfermedades que pueden llegar incluso a causar la muerte de nuestros periquitos. Por ello es muy importante realizar una desparasitación periódica de los periquitos para evitar tanto parásitos internos como parásitos externos. Los parásitos internos, que normalmente suelen ser gusanos intestinales, causan problemas digestivos e impiden la correcta absorción de los nutrientes de los alimentos, mientras que los parásitos externos más comunes suelen ser los ácaros rojos y los piojillos, que causan picazón, estrés, debilidad general y además pueden llegar a transmitir enfermedades. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te dejo el vídeo donde explicaba cómo recomiendan los veterinarios especialistas en aves desparasitar a los periquitos y cómo hacerlo paso a paso. Y además, para evitar la aparición de cualquier tipo de parásito en los periquitos, lo recomendable es mantener siempre sus jaulas y accesorios limpios y tener el aviario aislado del exterior para evitar que puedan estar en contacto con nuestros periquitos, otras aves silvestres que puedan tener este tipo de parásitos. Y otro punto muy importante a tener en cuenta es establecer periodos de cuarentena en el caso de que queramos incorporar nuevos periquitos al aviario y realizar al menos 1 o 2 veces al año una desparasitación completa para prevenirlos. En tercer lugar, una dieta desequilibrada o carente de nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede causar problemas graves de salud en nuestros periquitos, incluyendo deformidades óseas en patas y en pico, trastornos metabólicos y debilitamiento del sistema inmunológico. Por ello es muy importante ofrecerles a nuestros periquitos una alimentación completa, rica y balanceada, que le aporte todos los nutrientes que necesitan en cada momento del año. A modo de resumen, la alimentación de los periquitos debe estar compuesta por una buena mixtura de semillas y un buen pienso, especial para periquitos, que contenga todos los nutrientes, vitaminas y minerales básicos. Y además, es necesario incorporar en su dieta de manera semanal varias raciones de frutas y verduras que le aportarán todas las vitaminas y minerales que necesitan para completar su alimentación. E incluso podemos incorporar otro tipo de alimentos, como las pastas de cría, que también van a contribuir a reforzar su alimentación. Por aquí arriba, te dejo un vídeo por si aún no lo has visto, sobre la alimentación de los periquitos, donde veíamos qué alimentos debemos incluir en su dieta para que estén sanos, felices y sobre todo para que estén libres de todo tipo de problemas de salud y de enfermedades. Los periquitos, al igual que ocurre con el resto de citácidas, son aves que por naturaleza son muy curiosas y constantemente están investigando, por lo que pueden llegar a envenenarse al estar en contacto o probar algún tipo de productos tóxicos para ellos que aparentemente para nosotros nos resulta inofensivo. Por lo tanto, para que nuestros periquitos estén en un ambiente seguro y para evitar este tipo de accidentes, debemos tenerlos en unas jaulas adecuadas, libres de óxido o pinturas con metales pesados, utilizar juguetes, nidos y demás accesorios que no contengan productos químicos o directamente, si los sacamos por casa para que jueguen y huelen, tenemos que tener mucho cuidado con las plantas de decoración, ya que pueden ser venenosas, con el humo de las chimeneas o el tabaco, con ambientadores y con demás productos de limpieza. En quinto lugar, las lesiones y traumatismos pueden ser fatales para los periquitos australianos y aunque pueden ocurrir por la utilización de una jaula inadecuada o posaderos mal colocados,
La mayoría de las veces suele ocurrir al sacarlos de sus jaulas y al dejarlos libres por casa, ya que se ponen eufóricos y pueden llegar a chocar con paredes blancas o con los cristales de las ventanas. Por ello es muy importante que la jaula que utilicemos para nuestros periquitos sea la adecuada, así que debajo en la descripción te voy a dejar el enlace con las jaulas para periquitos más recomendadas por criadores profesionales y por veterinarios especialistas en aves. Y además, cuando vayamos a sacar a nuestros periquitos de sus jaulas, es importante que lo hagamos con cuidado en una zona de la casa, con un ambiente seguro para ellos. La reproducción de los periquitos es uno de los momentos más bonitos para los periquitos, porque son felices cuidando de su familia, y por supuesto para nosotros, que disfrutamos viendo a nuestros periquitos felices, y porque estamos deseando ver cómo son los pollitos y qué características tienen. No obstante, durante la cría, si no tenemos en cuenta algunos detalles, especialmente en su alimentación y en sus cuidados, pueden aparecer problemas que causen la muerte de los periquitos. Los dos problemas más comunes que se suelen dar durante la cría son problemas de consanguinidad, si por error el macho y la hembra tienen algún tipo de parentesco cercano, y la distocia de los huevos atravesados en las hembras, a consecuencia de algún tipo de déficit nutricional, por las condiciones ambientales del aviario o por la propiedad de la periquita. La muda es un proceso natural en la vida de los periquitos australianos, durante el cual reemplazan sus plumas viejas por nuevas. Sin embargo, este periodo puede ser estresante y vulnerable para ellos porque su sistema inmunológico disminuye a consecuencia del cambio de plumaje y son más propensos a contraer cualquier tipo de problema o enfermedad. De ahí que durante esta etapa sea aconsejable reforzar su alimentación con algún aporte extra de vitaminas y minerales y, por supuesto, debemos extremar la higiene y hacer una limpieza periódica de sus jaulas, de los accesorios y del propio aviario, para evitar que de esta manera puedan aparecer parásitos o bacterias que entren en su organismo y que puedan provocar la aparición de enfermedades e incluso llegar a causar su muerte. Aunque pueda parecer una tontería, el estrés y el aburrimiento pueden ser factores contribuyentes a la mortalidad en los periquitos australianos o ser causantes de trastornos en su comportamiento que originen problemas de picaje o similares. Esto se debe a que los periquitos australianos son muy inteligentes y activos y necesitan constantemente una estimulación mental y física, por lo que para evitar problemas de comportamiento y de salud es necesario aportarles juguetes para que se entretengan, bandejas de forrajeo para que se entretengan buscando semillas u otro tipo de alimentos, y también ofrecerles un tipo de juego fuera de su jaula para que interactúen con nosotros y para que se diviertan. Claramente, el envejecimiento es otra de las causas por las que mueren nuestros periquitos, ya que como ocurre con todos los seres vivos del planeta, pues todos tenemos un inicio y un final. La esperanza de vida de los periquitos en la naturaleza es de 5 o 6 años, mientras que los periquitos domésticos que tenemos como mascota pueden llegar a vivir unos 10 o 12 años. Eso sí, debes saber que al igual que ocurre con las personas, los periquitos a medida que envejecen son más propensos a desarrollar enfermedades y a experimentar un deterioro de salud, por lo que es necesario ofrecerle unos cuidados especiales y una atención veterinaria regular para que sean felices y para poder alargar su vida lo máximo posible. Por último, otra de las causas de muertes en periquitos es la falta de atención veterinaria, tanto cuando nuestros periquitos están aparentemente sanos, como cuando muestran algún signo de enfermedad o cambios en su comportamiento y el plumaje. Lo ideal es realizar al menos una vez al año una revisión periódica en algún centro veterinario especialista en aves para asegurarnos de que nuestro periquito está completamente sano y no tiene ningún tipo de carencia o problema que pueda derivar en un futuro en una enfermedad. Y por supuesto, cuando notemos que nuestro periquito pueda tener algún tipo de enfermedad, debemos acudir urgentemente a un veterinario para que lo examine, para que le haga los análisis oportunos y así detectar el problema y en base a ello ofrecerle un tratamiento personalizado y adecuado que favorezca su recuperación. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.